Me permito presentarnos. Es la doctora Ana María Cabanellas, secretaria de la Asociación Grupo Iberoamericano de Editores y editora ella misma y de gran prestigio, tanto en Argentina como en toda Latinoamérica y en España. Yo soy José Ignacio Echeverría, soy el presidente de la asociación y últimamente mi actividad editorial se ha volcado mucho hacia la forma digital y estoy tratando de dejar con conciencia el papel por muchas consideraciones. Bueno, esta plática que vamos a hacer la vamos a tratar de manejar como un conversatorio en el que cada lámina o varias de las láminas que están presentándose serán comentadas por la doctora. Aquí hay un problema que, culpa mía, Ana, perdón, aparece nada más mi nombre en la presentación. Pero es tu presentación, yo bueno, solamente… Pero, yo tenía mi propia presentación, pero tenemos que complementarla, porque es medio ridículo que los dos digamos lo mismo. Entonces vamos a usar la presentación de él y yo voy a hacer algunos comentarios. Pero yo quiero aclarar que yo soy una editora del siglo pasado, con todos los años que tengo. Que tenemos, porque tenemos la misma edad. Esto de la… Presumimos 80 años cada uno. Esto de la inteligencia artificial y la edición en print on demand y todo eso, no solamente a mí, en la Argentina no hemos entrado por ese aro. La verdad que nos cuesta muchísimo. Así que cuando preparé este tema con mi propia presentación, yo dije, bueno, tengo que estudiar y abrirme el bocho. Nosotros en la Argentina decimos abrir el bocho, meternos en la cabeza algo nuevo. Así que me encantó porque creo que voy a hacer algún cambio en mi vida después de esto, en mi vida de editora. Perfecto. Bueno, muy bien, pues empezamos entonces. Aquí vamos a permitirnos utilizar la palabra editor como equivalente de publisher. En español, las casas editoriales es lo que son los publisher houses en inglés, y ahí no hay problema para diferenciar entre un editor y un publisher. El editor es el que hace la corrección de estilo, hace una serie de cosas, pero no es el que lleva la casa editorial. A veces sí es el que selecciona los títulos, pero ese es un modelo que no vamos a tratar en este momento. No vamos a hablar entonces ni de correctores editoriales ni de casas editoriales tradicionales. Sí vamos a hablar de quién, cómo, cuándo y dónde publicar, qué, cómo, cuándo y dónde publicar, los emprendimientos editoriales, incluso unipersonales, y de los responsables de publicación y de distribución. El problema es que el modelo anterior, el modelo que hemos estado viviendo y que bueno, va cambiando lentamente, está diseñado para un solo formato, que es el formato escrito, en el papel impreso. Y eso es un asunto que, bueno, creo que todos lo estamos viviendo de alguna manera, que ha cambiado y que, bueno, pues tenemos que adecuarnos a las nuevas situaciones, ¿no? Adelante. Sí, no, yo decía justamente eso. Si ustedes piensan cómo era la edición en el año 1995, por decir algo, un editor necesitaba tener una pequeña fortuna para cada libro que hacía, porque un libro requería, sigue requiriendo, de una inversión importante en composición, armado, corrección, diseño, diagramación de etapa, todas las cosas, todos los pasos que lleva un libro en papel. Y esos costos eran altísimos. Siguen siéndolo. Yo hace poco en Buenos Aires hice un libro para jóvenes adultos, young adult, y el libro, que es un librito de 15 por 20 y tiene 400 y pico de páginas, me salió $6.000. $6.000, 1.100 ejemplares. Entonces, estos costos hoy
utilizando todas las nuevas técnicas, deberían bajar y ser mucho más accesibles los libros. Entonces... Siguiente. El modelo, como dice ahí, casi no ha cambiado en 500 años, pero ahora nos enfrentamos a esta disrupción digital en la que hasta finales del siglo XX el contenido escrito estaba limitado a libros, revistas, periódicos. El contenido visual era propiedad del cine, de la televisión, de la fotografía, los videos. Y el contenido auditivo, aquí pusimos radio porque, bueno, era una forma de hacer notar que estaban separados los tres tipos de contenido. Ahora, todos estos contenidos pueden consumirse en todas las plataformas. Lo mismo puede uno leer en la computadora, en el teléfono, en fin, en el número de cosas, o en la televisión, si uno quiere. Y para eso disponemos de computadoras, de tablets, teléfonos y lectores digitales, el video, el audio, el texto interactivo y bajo demanda cuando el usuario lo quiera. ¿Esto qué quiere decir? Que en muchas de las publicaciones actuales ya encontramos con que viene una liga para llevar a otra cosa. Y entonces ahí, esa otra cosa puede ser video, puede ser un discurso, puede ser un audio. No hay límites ya en esto y cada vez están contemplándose más. Algo que sí quiero comentarles, no como excusa, no sabría por qué, pero dentro del esquema que estamos hablando Ana y yo en este momento, no vamos a tocar específicamente la parte del marketing, que cada día es más indispensable que el publisher o el editor, para llamarlo en español, la maneje. ¿Sí? Ya hay que estar conscientes de que una de las maneras mejores de vender lo que uno quiera finalmente, pero bueno, aquí estamos hablando de libros, es crear comunidades, estar pendientes del público que tenemos, qué tipo de gustos tiene ese público para orientarle lo que necesitamos. Y todas las herramientas que ahora se dispone, de las que se dispone vía, por ejemplo, la inteligencia artificial, nos ayudan a hacer eso. Bueno, yo creo que cuando nosotros editábamos en papel, los editores éramos mucho más conservadores, tratábamos de publicar únicamente lo seguro. Había una concentración en grandes editoriales porque las pequeñas tenían menos acceso al capital. Había grandes cementerios de papel, todavía los tenemos, lógicamente. Y un autor tenía muchas dificultades porque la única forma que tenía de publicar era a través de una editorial. Y además tenía ciertos inconvenientes. Cuando una editorial fracasaba habiendo editado a un autor en particular y había gastado una fortuna, era muy difícil para ese autor conseguir que luego lo vuelvan a publicar porque había sido un fracaso. Pero, bueno, llega la tecnología y lo cambia todo. Las técnicas de print on demand nacen en el año 2002 y yo recuerdo que para mí eso fue tocar el cielo con las manos. Vamos a poder hacer pequeñas tiradas de todos los libros que querramos, una maravilla. Pero ¿cuál fue el problema, por lo menos en la Argentina? El gran problema en la Argentina era el costo. El costo era altísimo por ejemplar. En consecuencia, no era una técnica a la que pudiéramos recurrir. Podíamos recurrir, por ejemplo, yo he recurrido porque había un concurso de la UNESCO y quería presentar un libro de un autor que todavía no habíamos terminado de editar. Entonces hicimos una tirada de 15 para poderlo poner en el stand de la feria y presentarlo al concurso de la UNESCO, que por cierto lo ganó. Pero eran cosas excepcionales. Todo eso, con el tiempo, ha ido cambiando. Entonces, los editores podemos recurrir a estas técnicas, a esta tecnología, con muchísima más tranquilidad, ¿verdad? Sí. Bueno, abundando sobre esto de los avances de la tecnología, en una temporada de mi vida fui el director de publicaciones y fomento editorial de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y empecé a visitar editoriales universitarias por cuestiones de trabajo y con la UBA, la Universidad de Buenos Aires, quise hacer un convenio. Estoy hablando un par de años, el 98-99.
quise hacer un convenio en el que pudiéramos mandarnos por internet los negativos, bueno, entonces eran negativos, en fin, los PDFs, lo que ahora se hace corrientemente, y que cada una de las partes pudiera imprimir los ejemplares que necesitara o considerara oportunos. En ese momento el print on demand, como dice Ana, era muy caro, y lo que frenó además el proyecto era los anchas de bando. O sea, mandar entonces un libro en aquellos tiempos, te podías pasar 36 horas en el pi, que hacían los teléfonos, y además no estaba seguro de que llegara bien. Entonces, esa ventaja que ahora tenemos es en este nuevo siglo, en estos últimos 15 años, una cosa por el estilo. Entonces, perdón, pero yo quiero destacar 3 innovaciones que fueron muy importantes. Lightning Source de Ingram, que fue una red global de impresoras digitales que estaban conectadas con la distribución. Otra cosa que fue muy innovadora fue el Expresso Book Machine, que era una cajita que imprimía libros. Yo recuerdo haberle hecho a mi marido recorrer en Japón calles y calles que nos perdimos porque no entendíamos nada, para llegar a una librería que tenía todos los libros expuestos, tenía un solo libro de cada título que vendía. Entonces te vendía el libro e inmediatamente lo reimprimía con el Expresso Book Machine. Y después la gran innovación fue la de Jeff Bezos con el KJ Print, ¿no? Sí, el Kindle Direct Printing, que es una herramienta para los editores pequeños sobre todo, o para los autores individuales, muy útil. Primero, es gratuita. O sea, uno hace su libro en Word, además específicamente tienes que subirlo en Word, no lo subes como PDF a la plataforma de Kindle. Ellos lo formatean, ellos lo ponen ya para venta. Tú le fijas el precio de acuerdo con ciertos parámetros que maneja Kindle, bueno, Amazon, y está en venta. En venta electrónica nada más. Si tú ves que ese libro está empezando a venderse muy bien y a través de tu propio marketing logras que se venda mejor, entonces tienes una opción que es empezar a venderlo en papel, donde ya puedes empezar a ganar algo de dinero. ¿Y cómo es el chiste de esto? Es fantástico porque te lo imprime Amazon y lo manda Amazon y lo cobra, antes de mandarlo lo cobra, y a ti te paga me parece que es cada 3 meses. Cada 3 meses. ¿Sí? Cada 3 meses lo que hayas vendido. Hay una cosa que no está bonita, que las ediciones estas de Amazon no son bonitas, son muy estándar, sin ninguna atractivo. No tienen solapas, tienen un recorte muy cuadrado. Sí, pero bueno, en plan para cierto tipo de libros puede ser interesante, y sobre todo para empezar, porque si tú viste que tu libro ya con ese formato vendió 300 ejemplares, bueno, igual te animas a hacer 500 y se los puedes mandar a Amazon también, esos libros ya bien hechos, ¿no? Entonces, bueno, cada situación, aquí a diferencia de lo que nos pasaba antes, que eran como situaciones muy generales, muy globales, ahora cada situación se vuelve como de una decisión muy precisa. Por eso decimos que la respuesta de cómo es el editor nuevo es un curador de contenidos. Y entonces decide bajo qué esquema, bajo qué plataforma o varias plataformas quiere publicar su contenido. Sí, hablando de los fenómenos que surgen a raíz de estas autopublicaciones, por ejemplo, está Amanda Hocking, que publicó novelas paranormales románticas en el año 2010, y cuando vendió en 18 meses 1,5 millones de copias, St. Martin Press le ofreció un anticipo de $2 millones por 4 títulos. Pero hubo algunos autores que no, por ejemplo, el autor de The Martian, que vendía 35.000 copias al mes, vendió los derechos cinematográficos, pero se quedó con los derechos digitales, no vendió los derechos digitales. Y todos estos fenómenos son libros que no habían sido aceptados por editores. Entonces, realmente esta impresión nueva, esta forma de impresión nueva, ha creado nuevos autores. Bien, ¿cómo vemos al editor
como curador. Ya no solo selecciona lo que publica, no solo corrige y mejora textos y decide tiradas, sino que también identifica el mejor formato o formatos para cada contenido, crea experiencias multiplataforma, personaliza según las gustos de preferencias de los usuarios, que es en lo que me refería a las listas de correos, de marketing, etcétera, y gestiona múltiples flujos de ingresos por la posibilidad de tenerlo en diferentes plataformas y construye comunidades de lectores. ¿Sí? Eso es como yo veo al nuevo editor. Claro, y ese nuevo editor puede usar distintas herramientas. No sé si después hablas de las distintas herramientas que puede usar. Sí. Y complementar las herramientas tecnológicas con sus propios saberes, porque las herramientas tecnológicas no tienen sentimiento, no tienen conocimiento y es necesaria la figura humana. Entonces, no tienen alma. No tienen alma. Entonces yo creo que el trabajo nuevo del editor es aprovechar todas estas técnicas nuevas, pero utilizando sus propios criterios. Sí, estas son 5 o 6 ideas de lo que puede hacer un curador, para seguir llamándolo de la misma manera que hace un momento, del 2025 en adelante, ¿no? Detectar tendencias, tener la tecnología adecuada para su proyecto, porque hay muchas veces que se escoge una tecnología, pero se empieza a probar con muchas cosas y eso es un error que no te va a ayudar en nada para que tengas éxito en la publicación de tus libros. O sea, compra o prueba una herramienta, utilízala bien, aprende a usarla bien y después decide si no te sirve o si, bueno, desde el principio, a lo mejor desde el principio no te sirve, si quieres, no sé, hacer un audio con un alfabeto, pues va a estar complicado, ¿no? Pero sí hay esta tendencia, sobre todo en las gentes que no somos muy expertas o no, desde luego no somos nativos digitales ni en ello, en decir, bueno, esto me sirve y este también, y este. Entonces tienes 4 o 5 programas y acabas no usando ninguno y no llegando a ninguna parte, ¿no? Tienes que entender muy bien el tipo de audiencia, de seguidores que quieres tener. Esto de los libros románticos de KDP es un fenómeno extraordinario, Sí. porque además lo que han hecho muchos de estos autores es serializar sus libros. Entonces crean el nicho, pero tienes tu audiencia de Por eso, que 10,000 lectores o lo que sea, y les avisas, bueno, dentro de 4 semanas va a ser el siguiente título de esta saga, por llamarla de alguna manera. Y están vendiendo de verdad cantidades exorbitantes en la línea romántica. Y además todas usan los mismos. Cada vez se usa un sexo más abierto, más total, mucha influencia de mujeres en la pornografía. Es todo un caso realmente digno de estudio, ¿no? Pero también en el sector de los chicos jóvenes, yo veo por mis nietos que siguen a un autor y siguen la historia y compran se suscriben, entonces le mandan el anillo, la figurita, no sé qué. El merchandising. No sé, el merchandising es impresionante y lo que gastan en ese merchandising los chicos. Claro, a pesar de eso, no todos los chicos se han enganchado en la lectura, pero el que se engancha, eso ayuda muchísimo, ¿no? Claro. Bueno, ahora vamos a ver 3 casos de éxito. El New York Times. La gente, esta fue la filosofía que hubo detrás de esto, la gente buscaba una fuente de noticias confiables en todas las formas. Eso lo dice este señor Sulzberger, que era el editor en su momento del New York Times. ¿Qué portafolio de productos empieza a ofrecer? New York Times.com, Web y App, New York Cooking, las recetas, los juegos, el Wirecutter, que no sé si lo han visto alguna vez, es una sección que se dedica a recomendarte productos, desde cuál es el mejor cepillo de dientes eléctrico que hay en el mercado, y te sacan 20 o 25 y te dicen, bueno, este es el mejor, y te dicen las razones de por qué. Tiene también la parte de deportes, tienen un podcast diario
Y desde luego todas las newsletters, las cartas que te mandan si tú te suscribes en política, en artes, en deporte, cada una muy específica. Los resultados, 9.3 millones de suscriptores digitales en el 2022 y la meta que tienen es llegar a 15 millones en el 27. El siguiente... Bueno, pero están haciendo tú hablabas hoy del marketing, están haciendo un marketing muy importante. Tú tienes una suscripción al New York Times y te la abren ahora a 4 suscriptores más. O sea, tú Sí. pagas una y puedes incluir a 3 personas más en tu suscripción. Hasta hace 2 años era una suscripción y podías incluir a una sola persona más. Y ahora abrieron este paquete familiar. Y les digo un secreto que está haciendo ahora el País de España. El País de España te lo dan cuando estás en el extranjero, no sé qué pasa acá, 1 euro por mes. No, Y bueno, en México no. sí, 12 euros me ofrecieron el otro día, porque me borré, yo compraba y me salía, no sé cuánto me costó. Me borré del País y entonces empezaron a ofrecerme ofertas, y la última es 1 euro por mes. ¿Pero cuántos meses? No, 1 año completo. Bueno, porque acaban de hacer una oferta al País, por lo menos la que me llegó en México, en que te suscribes, una suscripción relámpago que le llamaban algo por el estilo, que más barata que la que tenía, pero además incluye la revista, la suscripción al New York Times gratuita para 2 personas. Ah, no. Sí. Eso no llegó a Buenos Aires. Entonces sí, resulta muy interesante porque creo que son 100 euros al año, o sea, 8 euros al mes, pero tienes las 2 suscripciones. Sí, 2 diarios. 2 diarios y ambas las puedes compartir. La del País en 4 miembros más y la del New York Times en 2. Así que está bueno. Bueno, otro caso de éxito fue el Washington Post, te lo voy a mencionar rápidamente. Están en todas las plataformas posibles, Facebook, Snapchat, Tumblr, Bueno, pero el Twitter, Washington en fin, Post es de Jeff Bezos, ¿no? Es de Jeff Bezos, Jeff entonces Bezos. tiene todo lo habido y por haber. Sí, y antes el Washington Post era un diario independiente muy importante Sí. y ahora con Jeff Bezos, bueno, ya no Jeff es Bezos. lo que era antes. Y casos latinoamericanos que también tenemos, Los Andes, Argentina, contenido multiformato, noticias de videos, podcasts, newsletters, es un modelo de suscripción digital y es un muro de pago poroso, te dan 24 notas gratuitas por mes. El Podium Podcast de Prisa Chile, que es una narración sonora de Jorge González y que tuvo 700,000 reproducciones el primer mes y es el líder en ranking de Spotify, que también además de música tiene la sección de podcasts. El Grupo de Comercio El Perú, una campaña interactiva de premios Somos 2024, 51,000 registros. Eso duplicó la participación en menos de 2 meses. Entonces, hay casos de éxito, supongo que en lugares asiáticos tan importantes o más como estos, pero la verdad es que no los conozco. Y entra la inteligencia artificial. ¿Es una amenaza o es una oportunidad? La respuesta que yo doy es que es una herramienta complementaria que no sustituye al editor, pero que sí transforma o puede transformar radicalmente su forma de trabajar. Creo que aquí digo que es el año de la normalización de la IA en el sector editorial, el año que estamos viviendo. Creo que empezó desde el año pasado y al principio había mucho rechazo de todo esto, pero la velocidad a la que está yendo la IA ya no es así, es así. Entonces, lo que nos espera con ese fenómeno todavía, creo que no somos capaces de imaginarlo todavía. Y si ustedes lo han probado, para corrección de textos, por ejemplo, es fantástico, porque realmente observa las reglas de puntuación, de gramática, todo de una manera muy impresionante. Todavía, cuando se le hacen preguntas
en las que hay que investigar un poco, puede dar respuestas muy, muy extrañas. Yo estaba investigando unas cosas sobre política, por cosa de mi abuelo, y fusilado aquí en la Guerra Civil, y le pregunté algo sobre Franco, no, sobre Eva Perón, y me contestó, Eva Perón era la esposa de Franco en la dictadura. ¿Qué es eso, no? Y entonces le dices, oye, ¿qué te pasa? Y bueno, ay, mil disculpas, sí, no investigué bien. Pero entonces sí, para ciertas cosas como que hay que ser todavía un poquito cuidadoso. También en lo que se está usando ahora mucho, y es fantástico para programación. Por ejemplo, el Excel brinda, o cualquier hoja de cálculo para el caso, brinda unas oportunidades de hacer cosas que yo, como no soy contador, ni siquiera me imagino. Pero entonces le pedí que me organizara unas hojas con estos datos que yo necesitaba, que me hiciera la venta diaria, y de esa venta diaria cada día en otro renglón me diera cómo era el promedio, bla, 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 todo lo que normalmente, y en dinero, y en libros, y en una serie de cosas. Le dije, hazme esto. 3 o 4 veces lo estuvimos tratando, pero me dio una hoja de Excel que yo nunca hubiera sido capaz. Y tengo buenos amigos programadores, bueno, que hacen programación, que utilizan ahora a la inteligencia artificial para hacer eso. Todos los prompts, todas estas cosas, verdaderamente está ahorrando una cantidad de trabajo. Me dice uno de los personas que trabaja conmigo, que se podía tardar 10 días antes en hacer una buena proyección con todas estas cosas de Excel y demás, y que ahora lo puede resolver en un par de horas. Entonces, verdaderamente y además resolver bien esas cosas, los prompts y todo eso, lo resuelve con mucha precisión. Entonces, bueno, como digo, aquí es una herramienta. Sí, el problema es la cantidad de libros que se producen con la inteligencia artificial y cómo distinguir si ese libro ha sido hecho únicamente con inteligencia artificial, si hay influencia humana, no hay influencia humana, o si es un libro hecho totalmente por un humano. Uno de los problemas que se presentó en Amazon justamente es la cantidad de libros que ingresaban por día. Entonces, en el año 2023, Amazon tuvo que tomar una resolución que es no permitir que un mismo cliente o proveedor ingrese más de 3 libros diarios. ¿Qué ocurrió? Que en el año 2023 se publicaron tantos libros como se habían publicado en la historia del mundo, en un solo año. Entonces, eso es una cantidad de material que es imposible de manejar, ¿verdad? Sí, ya normalmente había una publicación cada año bestial. El crecimiento era, por ahí del 95 se hacían algo así como 500,000 novedades al año. Sí. Y ya por estas fechas estaban haciendo 15 millones de novedades. Sí. Entonces, otro de los problemas que se presenta con la inteligencia artificial es un problema ético, como estaba explicando Nacho, cuando, por ejemplo, estamos hablando de libros de medicina. Lo que hizo Amazon fue suprimir los libros de medicina que consideraba que estaban hechos con inteligencia artificial por miedo a que tuvieran contenidos que no se correspondan. Yo solamente les cuento que yo soy una muerta hablando, porque según la inteligencia artificial fallecí en el año 2015, así que no sé qué hago acá. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con las alucinaciones, porque sí, son realmente importantes. Sí, alucina. Alucina, sí. Pero sí tenemos una ventaja. Por ejemplo, nosotros publicamos un libro y el libro teníamos la versión en inglés y habíamos hecho una versión en castellano. Y lo hicimos con inteligencia artificial, hicimos traducciones al francés, al alemán y al portugués que pudimos subir a Amazon. El libro no está escrito por inteligencia artificial, pero está traducido con inteligencia artificial. Y entonces el mismo día aparecieron todas las versiones en todos los idiomas. Y eso es una ventaja que jamás hubiéramos podido tener de otra forma. Me costó comprar un programa que costaba $30 y trabajar 8 horas. Y eso jamás hubiera ocurrido de otra forma, ¿verdad? Las aplicaciones de la inteligencia artificial en la edición.
en la creación, como se pueden generar ideas, borradores, toda la corrección gramatical automatizada, etcétera. La producción de portadas personalizadas, analizando tendencias, creación de audiolibros, generación de podcasts desde textos, subtítulos automáticos, subtítulos buscados cuando le dices, bueno, dentro de este esquema de publicación que estoy haciendo, que va dirigido principalmente a un público masculino de chicos de 15 a 18 años, tengo estas ideas de títulos sobre este tema, ¿qué piensas? Y bueno, te da una serie de ideas de por qué sí usar o no usar el tiempo. Una de las cosas que hace mi socio en la cuestión de inteligencia artificial, tiene un abogado del diablo. Entonces, ese lo usa, el prompt ese lo usa para que le diga todo lo que está mal de la idea que le plantea. Y es muy interesante lo que suelen decir, porque hacen análisis de los contenidos con mucha información, que eso es lo que es finalmente la IA, no son modelos de lenguaje largos con información. Yo recientemente hice el máster de literatura creativa de la Universidad de Salamanca online, y el examen era, bueno, para que te dieran el título tenías que presentar un trabajo final. Yo propuse hacer una novela, hice 4 capítulos, cumplí con los requisitos, y después ya cuando lo mandé, lo pasé por el abogado del diablo de la IA. Y yo creo que debía haber hecho me dijo de todo, debía haber hecho una cosa completamente distinta, pero bueno, logré el título a pesar de la IA. Pero es muy interesante esto, si aprende uno a utilizar esas cosas, realmente son herramientas que te facilitan la vida. Ahora, tampoco puedes depender de eso, ¿sí? O sea, una cosa es una herramienta y bueno, no vas a usar la llave Stilson para, no sé, para abrir una cerveza, ¿no? O sea, cada cosa tiene que estar... Pero también tienes que aprender a usar la inteligencia artificial. No Por eso. necesitas ser un programador, pero sí tienes que saber preguntar a la inteligencia artificial. Sí. Porque si yo le digo, estoy leyendo, ¿no?, lo que yo había escrito, si tú le dices, escribe una sinopsis de este libro, bueno, te va a decir lo que le parezca, pero va a ser algo muy pobre. Pero si tú le dices, actúa como un editor comercial especializado en thriller psicológico, lee esta sinopsis preliminar y reescríbela para la contratapa del libro. Debe enganchar en las primeras 10 palabras, plantea las premisas sin spoilers, termina con una pregunta inquietante que haga que el lector quiera comprar. Usa un tono tenso, atmosférico, sin clichés, y no uses más de 150 palabras. Bueno, al haber acotado tanto la respuesta, seguramente nos va a dar una respuesta que nos satisfaga y en la que tengamos que meter poca mano. Sí. Ahora, yo muchas veces le digo, hay algo que, a ver, por mi actuación en el mundo editorial, estoy muy relacionada con cámaras editoriales de todo el mundo. Y en el mundo fallece gente, lógicamente. Entonces, te piden que por favor escribas algo para leer en la ceremonia. Sí. Yo soy malísima para eso, no hay forma. Entonces empiezo a explicarle a la inteligencia artificial y luego le digo, suponte que le digo, escribe 3 páginas. Y claro, luego eso lo achico a una sola página y me queda algo civilizado. Pero yo no sería capaz de escribir absolutamente nada, 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 nada. Bueno, hay que saber usarla, esa es la cuestión, pero hay que saber curarla después, porque si no puede llegar a decir cualquier barbaridad. Sí. Bueno, los beneficios que nos da la IA, ahorro de tiempo y costos, mejora de calidad, personalización, accesibilidad, decisiones informadas. Todas estas, obviamente, con todo lo que acaba de decir Ana, sabiéndolo preguntar y practicando, sí, porque es un poco como un deporte. Uno igual el primer día nada más puede nadar 200 metros, pero si estás nadando todos los días o 4 veces a la semana, al final del mes igual ya estás nadando 1 kilómetro, ¿no? Entonces, bueno, los humanos necesitamos aprender, no somos como la inteligencia artificial que le dan las cosas y corre a unas velocidades
que como ahora ya sabemos son mayores que la luz, porque sí se puede, con la física cuántica se acaba de determinar que la mayor velocidad no es la de la luz, así que es nuevo. Bueno, desafíos y preocupaciones. Precarización laboral, a todos nos preocupa eso de alguna manera, por algún amigo, por nosotros mismos, por un familiar cercano que de repente desaparece su puesto de trabajo porque pues, se integró un nuevo sistema tecnológico en los supermercados, por ejemplo, que ahora ya muchas veces pasa uno directamente al escáner sin la presencia del cajero o la cajera, y bueno, pues eso es una realidad que va a seguir ocurriendo, que es difícil que se pare, ¿no? Los derechos de autor, aquí es una cosa muy delicada y además hay pleitos internacionales a nivel judicial por la apropiación de contenidos sin los debidos permisos y sin las debidas compensaciones. Recientemente la inteligencia artificial que se llama Claude, está en proceso de llegar a un acuerdo con la Asociación de Editores Norteamericanos para pagar $3.000 millones de derechos de autor. Sí, lo que pasa es que originariamente eran 1.500 millones, pero el juez ha dicho que es poco. Sí. Entonces ahora vamos a ver en la próxima audiencia a qué llegan, pero parecería que lo van a duplicar el monto. Sí. Esto, originariamente, el monto original significaba $3.000 por libro. De los contemplados, además, porque no sabemos cuántos libros había en realidad. Sí, pero los libros tenían que estar registrados con ISBN norteamericano y solamente cubrían los libros hasta el 25 de agosto del 2025. Sí, esa es una. Y la otra es que Claude creyó, o los abogados de Claude pensaron que el monto que podían fijarles era de 8 a 10 mil millones de dólares. Entonces, por eso ofrecieron los 3.000. Ah, muy bien. Bueno, la cantidad versus calidad, lo que decía Ana hace un rato con lo de Kindle, ¿no? Con lo de Amazon, que tuvieron que parar la entrada de tanto libro, y la brecha digital. Esto es una cosa que hay un señor Porter, que no me acuerdo cómo se llama, que escribió esto en 2017. ¿Cómo va a ser el crecimiento de las editoriales ahora? Pues los grandes consorcios, la única manera que van a seguir creciendo, y lo están haciendo, es comprando pequeños sellos. Donde hay verdaderamente crecimiento es en los pequeños sellos, en las editoriales independientes. Los grandes sellos, raro es la publicación, es decir, no están innovando, no sé cómo decirte, ya saben cuáles son sus patrones para los bestsellers, se van sobre eso, Random House, pero luego compran grandes casas, Debate, en fin, todas las casas que hay aquí. Y bueno, por eso la inteligencia artificial es una gran oportunidad para los nuevos editores, porque pueden experimentar sin un riesgo económico muy grande. No solamente pueden utilizar las versiones multidiomas desde el primer día, sino que pueden, por ejemplo, hacer versiones alternativas de una misma novela con dos finales diferentes y que el mercado decida cuál le gusta más. Ofrecer el mismo libro en una versión Young Adult y una versión para adultos. Publicar un libro que tenía 300 páginas y que lo estabas vendiendo en $15, publicar cada capítulo como si fuera un libro independiente y venderlo por $3 cada uno. Una novela por entregas. O una novela por entregas, pero bueno, estamos hablando, por ejemplo, yo les voy a poner un ejemplo real. Mi querido hermano es un huercólico y le encanta escribir. En este momento está escribiendo un tratado de derecho societario que va a tener 36 tomos. Le estoy publicando, está en la imprenta el 18, o sea que estamos en la mitad de la edición. Cada tomo tiene alrededor de 600 páginas. Ese libro además viene encuadernado en tapa dura, cuerina, qué sé yo qué. Cuesta carísimo. Entonces, yo siempre le digo, no, haceme libros más chiquititos.
si con 3 capítulos de tu libro podemos hacer, 3 capítulos de ese libraco, podemos hacer un librito. Sí. Bueno, eso se puede hacer hoy pidiéndole a la inteligencia artificial, le metes el libro completo, le decís cortámelo y haces libritos. Vamos a ver si le convenzo. Bueno, ¿qué herramientas prácticas tenemos? Son varios programas y plataformas que están ahí, si las quieren anotar, ¿no? Unas nos sirven para la curación de contenidos y las otras para la gestión de los contenidos, ¿no? Entonces, bueno, ahí están para, por si las quieren fotografiar o lo que sea, ¿no? No le escucho bien, perdón. El Feedly, lector RSS avanzado, ¿qué es superior RSS de redes sociales? No lo sé. Sí, lo siento, no lo sé. Perdona, Feedly es gestor de contenidos. O sea, por ejemplo, si un periódico a ti te gustaban artículos de informática y entonces todas las publicaciones que tengan ese lector te llegan directamente al correo. ¿A dónde está esa parte? Sí. Es como una especie de selector de RSS, o sea, es que es un tipo de aplicación, también está en... Está en Word también, ¿no? Sí. Hay 2 o 3 sí. tipos de RSS. Sí, el Word te da una, incluso no sé si en la nueva, no sé si en la nueva versión, pero en la anterior había una parte que te decía qué RSS querías que te buscara. Sí, no sé si en esta nueva versión está. Bueno, herramientas prácticas de creación con inteligencia artificial para generar audio, para generar texto y vídeo. Yo digo video, pero como estoy en España digo video. Así que no, en México decimos video. ¿Cómo dices? Video. Video, no, sí, video. Ustedes también. Sí, de nosotros también. Pero acá dicen vídeo. Video, sí. A ver, está un señor. Ya. ¿Cuáles son los pasos prácticos para la transición? Primero, hacerte una autoauditoría. ¿Cómo me comunico con mi audiencia? ¿Qué plataformas utilizo? 2, prioridad. Lo dije hace un rato. No estar en todas las plataformas, sino estar en las que crees que son correctas para tu audiencia. Esto muchas veces nada más se hace con prueba y error. No hay manera de anticipar las plataformas que le va a gustar a tu audiencia. A lo mejor tu audiencia es muy conservadora y no quiere escuchar más que libros hablados, o al revés, no quiere escuchar libros hablados. En fin, eso lo tienes que ir definiendo tú. Hacer un piloto con un contenido existente y adaptarlo a un nuevo formato. Medir resultados, lo que les comentaba hace un rato, no agarrar todo así, todo de golpe y atragantarte un poco, ¿no? Cuando comes demasiado siempre luego tienes problemas. Trata de encontrar, de una vez que encuentras un formato que te funciona, pues trata de automatizarlo en la parte repetitiva, y eso con la IA es sumamente fácil. Y estar siempre en optimización continua, estar analizando datos, aprendiendo y ajustando, es decir, prueba y error, no hay manera de salvarse de eso, ¿no? También cuando eligen una plataforma donde publicar su libro, tienen que ver cómo paga esa plataforma. Sí. Porque a veces hay plataformas en que uno compra su propio libro para ver si luego te llega el pago, sí. Y ese pago no llega nunca, o te pagan a los premios. Y en la Argentina, con la inflación que tenemos, que te paguen a los premios es lo mismo que no te paguen. Entonces, bueno, aunque ahora haya disminuido la inflación, sigue siendo
un 24 o un 30% anual. Así que es bastante complicado. Pero sí, hay que tener mucho cuidado porque es muy difícil, no hay ningún control sobre las ventas de las plataformas. O sea, es confiar Tienes por que confiar, confiar sí. y nada más. Sí. Pero está bueno hacer la prueba. Nosotros hicimos un libro el año pasado y el coordinador de la obra era un español que vive en Singapur. Así que fue muy gracioso porque subimos el libro y las primeras copias las compramos. Yo estaba en Miami, así que al mismo tiempo estaba yo pidiendo el libro en Miami, mi hermano en Buenos Aires y el coordinador en Singapur. Y nos llegaron los pagos. Ah, mira. Sí, en tiempo y forma. Vimos que estaba registrado, que se habían comprado las 3 copias, qué sé yo qué. Bueno, eso es una buena prueba, que en cuanto que subas el libro, hagas la compra y vayas a mirar si realmente lo han registrado, esa compra. Bueno, ¿cómo es el flujo de trabajo del nuevo editor? Tienes una idea de contenido, eso también era en el antiguo sistema, evalúas la plataforma, en qué formatos te va a funcionar mejor, cómo va a ser la producción, el contenido madre más la inteligencia artificial como asistente, a la adaptación para versiones para diferentes plataformas en caso de que tomaras ese camino, canales apropiados para la distribución, cuidando mucho la parte del cobro, y métricas de compromiso y de aprendizaje continuo, ¿no? Es un proceso circular, como dice aquí, y el análisis se vuelve un concepto, ¿sí? Claves del éxito. Desde luego, contenido de calidad. A veces yo ahí difiero un poco porque todas estas novelas que les mencionaba de románticas y todo eso, tienen una calidad que por lo menos es discutible. Si Nosotros no las leeríamos. La experimentación constante, el modelo de suscripción, que es esto, por ejemplo, para las novelas esas que serializan, es una manera muy buena para tener clientes seguros. La audiencia siempre tiene que estar en el centro, utilizar la IA como asistente, libera tiempo creativo, automatizando todo lo repetitivo, ¿no? Y finalmente una diversificación inteligente que puedes tener múltiples formatos o múltiples productos y esto te va a generar diferentes fuentes de ingreso. Conclusiones. Bueno, yo creo que el editor es un arquitecto de experiencias. Nosotros no tenemos que pensar, la inteligencia artificial va a reemplazar a los editores, sino qué hace un editor que ninguna máquina puede hacer. Entonces, eso yo creo que es lo importante de pensar en la edición, el editor usando la inteligencia artificial, porque no fabricamos libros los editores, lo que hacemos es crear significado, crear contenidos o buscar un contenido que sirva. Hay una metáfora muy linda que es que Gutenberg no fue importante porque inventó una máquina para imprimir más rápido. Fue importante porque decidió qué libro tenía que imprimir en ese momento. Si Gutenberg hubiera impreso otro libro, a lo mejor no se hubiera destacado el uso de la imprenta, pero él eligió editar la Biblia que solamente la podían leer algunos. Entonces popularizó, democratizó un libro como la Biblia y esa fue la mayor decisión, la decisión más importante que tomó Gutenberg. Entonces eso es lo que tenemos que rescatar nosotros como editores, el poder de decidir, el poder de elegir, el poder de entregar algo que tenga una valoración, ¿verdad? Sí, aunque Gutenberg no imprimió la Biblia. ¿Cómo? Gutenberg no imprimió la Biblia. ¿No imprimió la Biblia? ¿Qué No, imprimió? ¿Eso es un chiste? No, es una realidad No, sí, contra una leyenda. sí. Gutenberg tenía un préstamo con los prestamistas locales que no pudo pagar y los prestamistas locales le quitaron su máquina y estos fueron los que imprimieron la Biblia. Sas. Mira qué buena historia. Sí,
Es que yo tengo un sitio que se llama El Librero de Gutenberg. Sí, ya sé. Y tenemos 9.3 millones de seguidores, entonces, bueno, tuvimos que investigar muchas cosas de Gutenberg para no meter la pata. Para ¿no? adecuar la página. Sí. Bueno, las conclusiones. Antes el editor era lo que, no sé cómo llaman aquí en España los porteros en las discotecas, es decir, los que cuidan, eran los bouncers. Guardián. Los guardianes. Antes era un solo canal, y era como a veces una pared, ¿no? Siempre se quejaban los autores de los editores. Y ahora también, pero bueno. Y se ha vuelto un curador multidisciplinario, o bueno, se está volviendo un curador multidisciplinario. Debe de dominar la tecnología, pero, como dice Ana muy bien, sin perder el criterio editorial, crear experiencias, no solo contenidos, construye comunidades, no solo audiencias, es muy diferente, ¿sí? Una comunidad a una audiencia. La audiencia es un organismo que es casi vivo, ¿no? Se puede ir, es como una amiba, se va moviendo, se va modificando, se acomoda. Utiliza o debe tratar de utilizar la inteligencia artificial estratégicamente y puede pensar desde el principio en múltiples formatos. La clave para mí, el futuro del editor no está en resistir al cambio tecnológico, sino en liderarlo, manteniendo los valores fundamentales de calidad y de relevancia. El futuro es aprender a bailar con las dos cosas, con tus conocimientos y utilizando la inteligencia artificial en tu beneficio y en beneficio de los lectores, porque si tú produces más y mejores libros, vas a estar beneficiando a los lectores. Mis recomendaciones prácticas para editores establecidos: audita, como decía hace un rato, tu situación actual. Elige una nueva plataforma para experimentar una. Capacita a tu equipo si es que hay uno, a veces es una empresa muy pequeña de 2 personas, entonces hazlo junto, ¿no? Capacítense juntos en la herramienta de inteligencia artificial y mide todo siempre, mide lo que estás haciendo a ver qué resultados tienes para no irte con entelequias que luego no te ayudan en nada. Para nuevos editores, piensa en la multiplataforma desde el primer día, invierte en tecnología, no solo en contenido, construye audiencias directas o comunidades directas con email y con suscripciones si se puede, y usa desde el principio la inteligencia artificial. Y para todos los establecidos y los que quieran entrar al mundo editorial, la transformación digital no es una opcional, ya es una realidad que no podemos quitar. Desde luego hay empresas como una que se llama Molineiro, me parece, aquí en Barcelona, en Cataluña, que hace reproducciones de libros antiguos que son verdaderamente unas joyas, así si en el libro antiguo... Sí, que es una reproducción. Esa editorial expone en la Feria del Libro de Tokio. Porque los japoneses se vuelven locos por esas reproducciones. Sí, es que, por ejemplo, si el libro original llevaba un panel de oro, le ponen ellos un panel de oro. Sí. Está en Barcelona y sí se llama Molineiro. No sé cómo se llama. Sí, y es que yo los conocí en México cuando estaba en la UNAM, por eso porque hice un libro sobre el fondo reservado de la Biblioteca Nacional, que tenía muchas de estas cosas, de los libros, ¿cómo se llaman? Los de antes de la imprenta, los incunables americanos, que es una cosa muy rara porque no son realmente incunables, pero así se conocen como incunables americanos. Y bueno, pues muchas gracias. Está mi correo ahí. Y antes de muchas gracias, Leana, yo quiero decir que una de las cosas que es irreductiblemente humana en todo este proceso es la decisión de publicar. Podemos automatizar muchas cosas, pero la decisión de publicar va a ser siempre del editor. Que tenemos que volver a crear sellos de calidad, porque eso es lo que nos va a permitir sobrevivir. Sí, es lo que nos va a permitir que nuestra editorial florezca. Si nosotros decimos, bueno,
yo tengo un sello infantil y cuando yo digo una luna la gente dice, ¡ay, qué libros más lindos! ¡Ay, qué libros más cuidados! Eso es lo que es importante, ¿no? A veces publico títulos que me gustan a mí y que no tienen ningún éxito, pero me gustaron a mí. Y otras veces publico títulos que tienen muchísimo éxito y que a mí no me gustaron tanto, pero que a la gente que trabaja conmigo le pareció que ese libro iba a ser un éxito y realmente la pegaron. Pero lo importante es que siempre lo hacemos con calidad, pensando en el niño que va a leer y pensando en algo que yo les digo a mis empleados permanentemente. Reitero, tengo 9 nietos y 80 años. Y yo considero que los abuelos somos muy importantes en la vida de los nietos en cuanto a la lectura. Pero eso significa que cuando yo hago un libro infantil, tengo que buscar una tipografía que sea clara para mí, abuela, que soy la que voy a terminar leyéndole el libro al niño y comprándole el libro al niño. Bueno, eso es calidad de mi editorial. Calidad de mi editorial, que las letras sean legibles, que se puedan leer bien, que estén ubicadas y que no estén, porque nosotros compramos muchos derechos, pero yo tengo una diseñadora que luego me rediseña el libro con la traducción mía, porque no pega en el mismo lugar el texto que pegaba el texto alemán o el texto coreano. Hoy, por ejemplo, estuve viendo unos libros coreanos. Los textitos son así, tres símbolos, ¿verdad? Pero cuando yo lo traduzca al español, voy a tenerle que poner más texto, entre otras cosas. Bueno, si llego a comprarlo, ¿no? Pero lo primero que yo pensé, tengo que poner más texto porque si yo quiero comprar este libro coreano e importarlo en Buenos Aires, me lo consideran un libro de estampas porque casi no tiene texto. Y pago un impuesto que no pago en un libro infantil. Entonces, todas esas son decisiones humanas. Esa no va a ser nunca una decisión de la máquina. Y eso es lo que nos hace seguir existiendo y ser valorados, ¿verdad? Y Nacho dijo que los editores éramos curadores. Yo creo que hoy somos curador y tecnólogo, pero en ese orden. Primero curador y luego usamos la tecnología para el libro que decidimos publicar, ¿verdad? Sí. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Ahí hay una pregunta. No, ¿puedes hablar un poco más alto? Nada. Para que sea bueno, pues no sé, habría que preguntarle a Proust a lo mejor. Esto, mira, yo una cosa que y anoche lo estábamos, ayer lo estuvimos hablando, me parece, el storytelling. Tienes que siempre detrás de un buen libro, de una buena canción, de un buen video, de lo que sea, es el contenido de la historia. Que sea una historia realmente que pueda mostrarte valores, que pueda entusiasmarte, que pueda... entonces, si no tienes una buena historia, hombre, podrás hacer un libro bonito y tal, pero no garantiza que sea un buen libro. Ahí sí el contenido es fundamental. Y el contenido además tiene que tener, porque eso es muy importante, que sea un contenido para niños, para grandes, para abogados, para lo que sea. Un principio, un desarrollo y un fin. Final, sí. Y que eso se pueda leer. A mí eso me lo enseñaron los ingleses en el colegio y uno lo escuchaba que parecía, ay, cómo molestan con esto, ¿verdad? Pero cualquier cosa que escribías, 5 líneas que te hacían escribir, te decían dónde está el principio, dónde está el desarrollo y dónde está el fin. El fin. Que no sea una cosa que quede abierta, que quede en el aire. Tiene que tener un contenido, tiene que ser algo, ¿no? Sí. Tiene que darte algo. No tiene que ser una cosa, una cáscara vacía, si no, no sirve. No, en la maestría esta de Salamanca le añaden un cuarto. Tiene que haber un incidente detonador. Ah, bueno. Sí, de la historia. Sí, algo que sea lo que te haga después el desarrollo y el final. Sí, ¿no? si no, sí. No sirve, ¿verdad? Sí. Con objeto de hacer alguna prueba que comentó antes, lo del Kindle de Amazon. Sí. ¿Eso cómo es? ¿Se sube en un PDF, por ejemplo? No lo subes en PDF, lo subes en Word.
y te metes a KDP, se llama en Amazon. Tú pones en el buscador kdp.com y te lleva al sitio este. Y te da todas las Y instrucciones. te da todas las instrucciones perfectamente. Pero lo que sí tienes que hacer es, lo subes en Word, no te lo admiten en ebook ni en PDF, no. Ellos hacen el trabajo de convertirlo a Simplemente lo tienes que tener registrado con el ISBN, supongo. no, ni siquiera, porque Amazon tiene un sistema de registro que es una especie de ISBN privado. Entonces, ya con eso queda Pero si registrado. tienes un ISBN, Sí. puedes poner tu ISBN. Sí, por supuesto, pero vaya, si no lo quieres poner por lo que sea o quieres hacer una prueba más sencilla, no es necesario ponerlo. en Kindle te ISBN. da una numeración de ellos. Sí, y te lo registra a ti como editor o como autor, como tú lo quieras hacer. Eso para hacer pruebas de manuales técnicos y tal, pues Sí, pero te digo, el libro electrónico sí se mete como, sí sale como tú lo metes, exceptuando que se pasa al formato Kindle. Pero el libro impreso no es el que te dan, que conviene porque te lo dan muy barato, pero no es tan. Y además tú no tienes que hacer ninguna inversión para el libro impreso. O sea, ellos ponen el papel, ¿verdad? Todo, el correo, todo lo cobran y te dan el dinero si lo vendes. Si quieres hacer una prueba de comprar tu propio libro, es muy fácil de hacerlo, a ver cómo funciona el servicio y todo esto, ¿no? Pero para hacer pruebas, sobre todo si no tienes demasiada ilustración, es muy práctico lo del Kindle. Yo te voy a dar un solo consejo. Cuando subas la tapa, si la tapa, el libro es 15 por 20, por decirte algo, tú subes una tapa un poquito más grande y entonces Kindle va a tomar la tapa Sí. y va a desperdiciar lo que tú hayas subido de más. Pero si tú la subes justa, Te va a quedar con en blanquitos. cuanto que le queda un hilito que no, que sí, que no, entonces es preferible hacer la tapa un poquito más grande y que ellos adapten la tapa. Sí, o sea, dejarle, si es una tapa con color, bueno, dejarle mucho alrededor y que se centren Sí. en Word, sí. Bueno, sí, en Word. ¿Eh? El de Microsoft, o bueno, el de OpenOffice, el que quieras, sí. No hay Pero problema. te aviso que las instrucciones son simples Sí. porque lo hice yo solita, así que sí. la tapa tenerla preparada aparte, un poco más grande. Sí, Sí, la tapa, si el libro va a tener 15 por 20, por decirte algo, hazla de 17 por 22, cosa que entre perfectamente dentro del recuadro que ellos te dan. Es un proceso que, ya que tienes tu original y tu tapa y todo, te puede llevar alrededor de 2 horas cuando haces la primera vez, porque bueno, sí tiene todas las instrucciones, como dice Ana, pero tienes que calcular el precio porque hay 2 esquemas, uno que es el descuento del 30% y otro descuento del Sí, 70%. pero dependiendo generalmente de los descuentos van en función del precio de tapa. Pero, Si tú quieres poner entre tal precio y tal precio, ellos te dicen, te dan tanto. Pero si tú, por ejemplo, quieres publicar un libro y cobrarlo $14, te van a hacer un descuento mayor sobre los $14 y vas a recibir menos que si el libro lo vendes a $9.90. sí, y por eso hay que revisar. Ellos estas cosas. quieren encajarnos en que los libros cuesten entre $2 y $9. Y entonces ahí te devuelven el 70% del valor del libro. Pero si tú subes o bajas demasiado, ellos se quedan con un porcentaje mayor y ya no te conviene. Pero esto es para el libro electrónico. Para los EPUB. Sí, para el electrónico. Si tú ya metes ese mismo libro después de aprobarlo en electrónico, lo metes para que se haga impreso, ahí sí le puedes poner el precio de venta. Ahí le puedes poner el precio que tú quieras y ahí se queda en el 30%. El 30. Es decir, que primero En electrónico, y luego ya sí, en papel, que es por lo que es interesante probar en Kindle, porque si vende bien tu libro, pues ya sabes que, aunque no venda tan bien, porque finalmente lo que venda, tú no tienes que tener ni almacén, ni inversión, ni nada, se va a vender, eso todo te lo hace Amazon. Lo que pasa, lo que tienes que tener en cuenta es que las reglas para el pago de los derechos de autor
de los libros digitalizados, no de la versión en papel que le vas a dar a Kindle, sino de la versión digital que le vas a dar a Kindle. De la versión en papel tú le estás pagando, normalmente se paga un 10% al autor, pero de la versión digitalizada se paga un 25%. El autor se lleva el 25%. No, el autor es él. Ah, bueno, Sí, sí. ya está, no dije nada. Pero para probar es buenísimo, de verdad, es un sistema muy accesible. Nosotros son manuales técnicos para cursos de certificados profesionales y tal, de nuestra actividad de formación agraria y medioambiental. Y bueno, se sacamos en línea y ahora que viene, Pues métete, mejor por poner ahí, por saber cómo funciona. métete a KDP. Y es muy... ¿no? Sí. Como yo trabajo en imprenta, pues me gustaría preguntaros cómo veis el futuro del libro impreso frente al digital. Como dijiste que no escucho nada. Sí, que como vemos... El futuro del libro impreso frente al digital. Yo creo que van a coexistir por un tiempo y en mi punto de vista hay libros que nunca van a poder dejar de ser en papel, como pueden ser los libros de arte, los libros de arquitectura, porque ahí es otra, es decir, tú ves un libro de arte en la pantalla y aunque tengas una definición 8K, que todavía es muy difícil de conseguir, esto no es la misma relación que estableces que con el... A mí, por ejemplo, me molesta mucho cocinar con recetas digitalizadas. Yo agarro la receta, la miro y me anoto en un papelito la receta. No puedo mirar el iPad y cocinar, no me sale, por ejemplo. No, yo las ¿Ves? imprimo, la receta. Tú bueno, las imprimes, lo que sea. No me sienta, no me va. Pero, por ejemplo, en la Argentina es un rechazo muy grande al libro digital. Tú ves muy poca gente leyendo en Kindle. Y está evolucionando, yo creo también un poco, pero bueno. ¿Tú crees que el libro de texto, el de pura lectura, tenderá más hacia el digital o seguirá también en impreso? En teoría debe seguir impreso porque parece que el proceso de aprendizaje es mucho más fuerte si está impreso que si está en pantalla, pero Sí, en materia de educación ha habido una vuelta atrás. sí, los Los suecos- países escandinavos, que fueron los primeros que usaron Sí. todo digitalizado, Ahora, hoy están volviendo al soporte los suecos papel. en particular, ¿no? Los finlandeses no estoy seguro, pero los suecos No, sí no, la otra vez sí, quitaron... en la Unión Internacional que tenemos el foro de libros educativos, estábamos viendo ese fenómeno, como los países escandinavos en general Sí. fueron los primeros en pasarse a todo digital, 0 libros, y ahora están trabajando con libros nuevamente. Sí. Pero tú, por ejemplo, decías que eras editor de digital ya exclusivamente. Yo ahora pero más que nada, yo siempre fui un editor pequeño y más que nada lo que ya me da mucha flojera es manejar inventarios y logística y que si... No quiero saber eso. Ya a mi edad ya no Lo tengo que pasa ganas es que de... es complicado, o sea, en mi caso, yo tengo cuatro sellos editoriales. Uno jurídico, con lo que empecé hace 55 años, qué horror. Saco la edad de mi hijo y un año más y ahí arranqué. Y después tengo una editorial que compré, que es la tercera editorial más antigua de la Argentina, Editorial Claridad, que hacemos libros de interés general, y después 2 infantiles, que es lo que más me gusta. Y esa arranqué porque no me gustaban mucho los libros que se vendían en la Argentina, entonces me la pasaba llevándole libros a mis nietos de otros lados. Entonces un día dije, bueno, si no me gustan los libros, hagamos algo como me gusta a mí. Y la verdad es que con los infantiles nos va súper bien. Y los jurídicos no nos va tan bien porque cuando yo arranqué, en el año 70, hacía tiradas de 10.000 ejemplares, exportaba a toda América. Y ahora Hoy ya. no exportas nada y haces tiradas de 100, 300. Cuando hago 1.000, wow, hizo 1.000, ¿no? Entonces eso no. Está bueno para los autores, es prestigioso, pero no sirve económicamente, no sirve. Sí, yo también tuve varias líneas, pero ahora ya estoy mucho más concentrado en cuestiones de tecnología
y de autoayuda, no de esta autoayuda barata, sino de cosas de promoción, pero todo lo estamos haciendo en digital. Claro, y eso significa que tengo un depósito inmenso, lleno de papel, porque yo no lo pulpeo, no me deshago de los libros tan fácilmente. Una de las formas que tengo, por ejemplo, en los libros infantiles, que no tienen tanto éxito, porque ahí hago tiradas de 3 y 5.000 ejemplares, y a veces no van, como decía antes. Entonces lo que hacemos es que llega el Día del Niño. En la Argentina no puedes hacer más del 10% de descuento por la ley del precio fijo. Pero lo que hacemos es que cuando llega el Día del Niño ofrecemos una Paquetes. serie de títulos y regalamos uno. Y ofrecemos 4 títulos para que elijan uno de regalo. En lugar de saldarlo, lo estás regalando, pero bueno, a mí me gusta más que verlo como saldo en la calle Corrientes, ¿verdad? Es mucho menos... Yo empecé es más muy dulce. Yo empecé tarde en la edición, yo soy ingeniero químico, pero me volví editor a los 40 años y mi primera línea que yo creé fue la infantil también, porque Sí, claro. me gusta mucho el libro infantil y me fue bien en esa parte. Pero a ver, yo soy abogada, entonces comencé con libros de derecho, pero el señor... No, yo soy ingeniero químico, ¿no? Por eso, cuenta que eres... Tuve mucho texto en una época, pero competir con las editoriales grandes fue muy difícil por varios motivos, entre otros porque había un sistema muy corrupto para la adopción de libros en las escuelas y yo ni podía ni quería. No sé en qué orden era, a lo mejor si hubiera podido, hubiera querido, no lo sé. Pero lo que pasa en México es que hay el libro único Ahora sí. y obligatorio Sí. y gratuito. Sí. Entonces, en todas las escuelas privadas y públicas, los niños tienen que estudiar con el mismo libro. Algo que desde la Unión Internacional de Editores y del Grupo Iberoamericano de Editores hemos tratado de combatir. Y no solamente no hemos conseguido combatirlo, sino que ha sido extendiéndose a muchos países de América y provincias en la Argentina que producen sus propios libros y no entran en los libros privados. Y en México el libro, eso era para los libros de primaria y maternal y esto. Y en secundaria sí los editores privados éramos los que hacíamos el libro y nos lo compraba el gobierno y ya se le daba a los estudiantes. Pero con este nuevo gobierno, bueno, el gobierno anterior. El gobierno anterior cerró el proceso, hizo unos libros de texto verdaderamente muy discutibles. Por ejemplo, quitó el libro de matemáticas, ya no hay un libro de matemáticas. Entonces dicen que las matemáticas se deben de aprender junto con todas las demás cosas y hay 56 páginas de matemáticas en todos los libros de texto. Eso, quiero decir, no 56 páginas en cada libro, sino entre todos los libros que hablan de matemáticas suman 56 páginas. No, un desastre. Y en educación en biológica, en ciencias naturales, a los niños del 5º año de primaria y a mí, créanme que soy lo más abierto del mundo, pero les enseñan a hacer como modelo en papel un pene y que el pene tenga movimiento para simular un orgasmo, una eyaculación. Sí, de verdad, digo... Se fueron para el otro lado. No, pues es que no tiene, o sea, no es cuestión de moral, ni mucho menos, es como un poquito absurdo. Los niños de 5º año de primaria en mi país suelen ser entre los más jovencitos, 9 años, pero en fin, entre 10 y 11 años. Y bueno, no es que no me escandaliza el hecho, me parece que es un poco un absurdo, ¿no? En otro sentido, yo tengo 9 nietos, pero la más pequeña es muy despierta. Y cuando vamos a la Feria del Libro, anda siempre por todos lados. La madre también trabaja en promoción de libros y bueno, yo tengo mi stand. Entonces un día me acompaña a una charla y la charla era, en realidad no era una charla, era una reunión del Foro de Editores Educativos y vinieron los de la ciudad de Buenos Aires que entregan libros gratuitos a los niños en el colegio. Entonces estaban hablando de lo maravilloso que era la experiencia, no sé qué. Y mi nietita agarra y se levanta y le dice, pero ustedes están equivocados,
porque a mí me dieron un libro que tengo 10 años y ese libro es como para 7. Tienen que afinar la puntería y hacer libros más adecuados a la edad de los niños. ¡Ay! Decía yo. Pero bueno, ella se lo dijo. Sí. Pero yo creo que puedes estar tranquilo que vas a seguir imprimiendo libros por un buen rato todavía, no te preocupes. No, pero libros en papel van a seguir. Sí, yo creo que sí. Yo ya Hay no leo en gente que papel. no soporta leer digital, que No, ni yo siquiera sí. lo intenta. Yo sí, yo ahora Yo solo uso el ya no Kindle. compro libros en papel más que de vez en cuando porque ya no cabían en mi casa, entre otras cosas. Sí. Bueno, Todas las paredes están llenas de No, libreros. pero además para viajar el Kindle bueno, es ideal. Yo viajo muchísimo. El Kindle es ideal. Y después otra cosa que tiene es que le agrandas la letra sí. y ya está. Y ya no, ¿viste? ya no necesitas eso. Sí. Sí. Sí, no. Muy bien. Bueno. Sí, no, adelante. ¿Será que pueden hablar un poquito más del Grupo Iberoamericano de Editores? ¿Qué es? Es una federación de cámaras y asociaciones del libro de los diferentes países iberoamericanos y de España, y estamos tratando que vuelva España a Portugal. y Portugal. ¿Sí? En este momento somos 17 miembros, porque salió en Portugal Sí. ¿sí? Pero bueno, en el mundo hay muchas de estas asociaciones, entonces está la Unión Internacional de Editores, que agrupa a todos los editores del mundo, y después están las regionales, la latinoamericana, la iberoamericana, hay una asiática. En Asia, en realidad, hay dos. Hay una donde está incluida Australia, Nueva Zelanda y los países del sur de Asia, y otra que están todos los asiáticos. Después hay una en África. Y la europea. Y la Federación Europea, claro. ¿Hay algún directorio como de las diferentes editoriales por país? ¿Cómo? ¿Algún directorio de las editoriales? No, es que no son editoriales las que forman parte de No, estos grupos. es- Son las cámaras. Son las cámaras del libro. Sí. Por ejemplo, nuestro socio español es la Federación de Gremios de España. Sí. No, Pero- ni siquiera las cámaras regionales, es solamente la federación, porque tratamos de que haya una sola por país y la federación es la que agrupa a todos los editores de España. Es eso. La Es una federación, federación de- la federación agrupa a las cámaras de las distintas regiones y es una que agrupa a todos los editores españoles. Bueno, nosotros a todos los de habla hispana. Pero eso no es difícil de que googlees esa parte de si buscas editoriales en general o de algún país o por algún tipo. Esa pregunta se la puedes hacer a la IA y le dices esto, dime las editoriales de, no sé, de libros infantiles que hay en Argentina y te las va a sacar prácticamente todas. Por ejemplo, yo tengo una empresa que no es un marketplace para tipo Amazon. Ajá. Es lo mismo que Amazon, pero con la diferencia de que los libros se imprimen localmente, es decir, libros, por ejemplo, en México, en Colombia, en Perú. Y pues una de las cosas que yo vengo acá a hacer es como buscar editoriales a las cuales ofrecer el marketplace, de Ujú. manera que puedan vender sus libros en diferentes países sin ningún riesgo ni nada. Pues llámanos porque nosotros estamos haciendo un proyecto como Grupo Iberoamericano, estamos viendo la posibilidad de hacer algo así, porque una idea que tenemos, por ejemplo, es que ningún editor o prácticamente ningún editor en Sudamérica va a poder competir con los editores españoles por los tirajes y todas una de estas cosas. Y entonces hay dos fenómenos. Una, ni tenemos acceso a muchos de los libros por cuestión de... Y los autores latinoamericanos tampoco tienen salida. Entonces lo que estamos tratando de hacer es eso, que un editor en Colombia, uno en México y uno en Argentina, cada uno haga 600 o 1000 libros, 1000 ejemplares de un título, pero que ya sumados los tres son 3000, entonces ya se vuelve interesante para el autor y se puede manejar. Ahora, tienes un competidor ya muy fuerte, Bibliomanager. Sí, porque ellos lo que están haciendo ahora ya están en varios países de Latinoamérica y entonces lo que te ofrecen es que ellos tienen un gran depositorio de libros, tú mandas tu libro ahí, tú haces tu marketing y cuando se vende mi libro de México en Colombia, se imprime en Colombia. ¿Sí? Incluso yo imprimo a través
muchas personas, por ejemplo, yo trabajo mucho con autores independientes, no tienen ni siquiera una página web. Entonces, a través de mi marketplace, pues ya hay un landing del libro, Ajá. ellos pueden vender su libro fácilmente. O sea, un marketplace. Sí, sí, un marketplace. Un marketplace, sí. Y yo imprimo a través de Bibliomanager, pero también de otras alianzas que tengo, por ejemplo, en Bolivia o en Perú. Sí. Bibliomanager No tienen Perú, no. ¿cierto? Entonces yo he tratado de ampliar como el mercado y un lugar pues, que el autor pueda vender básicamente en toda la región. Claro. Eso en esos sistemas de print on demand que hay que tener mucho cuidado por las diferencias de precios. Yo en la Argentina el otro día había pedido presupuesto para hacer un diccionario tapa blanda, tiene 500 y pico de páginas, y me pidieron 22.000 pesos, que vienen a ser, suponte que en ese momento, ese día, eran $20. Hoy son menos, pero ese día eran $20 por ejemplar. ¿A qué precio tengo yo que venderlo? No sirve. En Argentina, por ejemplo, mi plataforma no funciona por eso, porque no tenemos un par de impresión que pueda imprimir. Bueno, pero justamente y ahora Thomson y Reuters tenía maquinaria y como tenía espacio que le sobraba, está trabajando con gente de afuera y el mismo libro que me pidieron 22.000 me costó 6.000. Entonces es una diferencia abismal, con lo cual, por lo que iba a ser un título, estoy haciendo 4. Sí, Puse un poquito los más de plata y pago 4. Los que están también creciendo en Latinoamérica son, ¿cómo se llaman? Los que están en Dubái, en Cuba, en Sharjah, los de impresión bajo de... Lightning Source. Lightning Source, uno de esos. No, Ingram. Ingram, que tiene una planta de impresión brutal No, pero el año pasado en el Congreso de Mundial de Editores en México, Ingram anunció que por lo pronto ya abrieron oficinas en México. Sí. Ellos tienen planta en Brasil, ahí sí tienen, pero van a empezar a abrir por Latinoamérica. Este tipo de alianzas, más que yo no creo que vayan a montar plantas propias, no tiene sentido, ¿no? Claro, el tema es eso, que tú puedes, a través de Ingram puedes poner tu libro, por ejemplo, en Busca Libre, pero entonces en Busca Libre el libro, como es impreso en México y tiene que sumar el envío. No, bueno, ya el envío en Latinoamérica es impracticable, sí. Pero de Argentina a Uruguay, que es cruzar el charco. O sea, el barco tarda 2 Hasta horas. luego, gracias. El precio es sideral. Sí. Es sideral. Sí, total. Por eso es que mi plataforma pues, está funcionando, porque pues, yo imprimo localmente. Localmente, sí. Pues si tienes una tarjeta, pásanosla. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la gracias. atención.